Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy. Esta semana la vamos a dedicar a hablar exclusivamente de lo que son los Incoterms o mejor conocidos como términos internacionales de comercio. Ahora sí que toda la semana la dedicamos a ver videos. Hay 2 videos en esta semana, entonces mucho cuidado con esa información. También les pediría, por favor, que si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la lectura, pues con mucho gusto lo revisamos. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Correcto. Ok, entonces vamos a hacer la siguiente actividad que preparé en quiz, por favor. Ahí está el código en la pantalla para que entremos y vamos a trabajar con esta actividad a ver si lo de los Incoterms quedó claro. Son 7 preguntas, entonces no debería de ser mucho problema. Entonces, 7 preguntitas. Ahí está el código para entrar a Join My Quiz, para revisar lo que son los Incoterms y ver si quedó claro el material de la plataforma. Entonces, ese es su ritmo, tranquilo. Entonces, para que podamos trabajar, 7 preguntitas. Y me dicen para iniciar. Para que podamos entrar. Ahí en la pantalla están viendo el código para que puedan ingresar. Y comenzamos. ¿Ya puedo pensar a comenzar? Ok. Bien, vamos a empezar. Claro. Hola, Miss. Hola. Sí.
¿Listos, chicos? ¿Cómo vamos? Son 7 preguntas. Está rápido. Otra vez está fallando el internet. Uy, no. ¿Sí la sacó el internet? ¿Tú sí ya terminaste ya? Que no. Ay, dice que me he desconectado. ¿Qué cosa? Ya lo saco. Ah, no. Ok, ok. Ok. Muy bien. Creo que ya terminamos, ¿verdad? Perfecto. Bien, vamos a revisar.
¿Cómo les fue? Porque veo muchos errores por ahí y pues es que esto es lo que les decía yo la semana pasada, se los tienen que saber de memoria, entender cuál es la responsabilidad de cada uno y cómo están manejando. Ok, la primera pregunta decía, mi empresa ubicada en la ciudad de Puebla, México, fabrica Talavera. Acordamos el Incoterm Exports con un comprador de Chile. Le entregamos 5 pallets en la fábrica. Llega el transporte de mi comprador chileno, pero no tenemos montacargas para subir la carga a su transporte. ¿De quién es la responsabilidad de subir la mercancía al transporte que llegó? ¿Del comprador o del vendedor? Exacto, porque acuérdense que el vendedor en Nextworks pone la mercancía, ahora sí casi agarra y y tú te haces responsable. Entonces, esa es la respuesta correcta, es del comprador, ¿ok? ¿Cuáles son los Incoterms multimodales? Esta estaba abierta. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son? Multimodales. Es decir, que podemos utilizarlos en todos los medios de transporte, marítimo, aéreo, terrestre. ¿Cuáles son? Multimodales. ¿Cuál? Pero ¿cuáles? Porque no todos. ¿Cuáles? Multimodales. No puedo ver sus respuestas. Ajá, pero pues no, así no. Yo también, entonces les digo grupo D y ahí están todos. Pero ¿cuáles son? No todos pueden estar abusados. ¿Cuáles son? Sí, y CPT, ¿no? Abusadas ahí, siguiente. Sí, así, ¿no? Pues yo también les pongo la D. Ahora, ¿cuántos Incoterms existen en la versión 2020? 11, es correcto. Después, importamos usando el Incoterm DAP, vino de Francia y la mercancía llegó a la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Reclamamos a nuestro exportador porque la mercancía debió descargarse del avión y ser trasladada a nuestro almacén. ¿Fue correcto lo que hizo el vendedor? ¿Sí o no? La respuesta correcta es sí. Fíjense que, ¿qué nos decía el Incoterm DAP? Debe de ser entregado en lugar. En este caso, si yo no indiqué cuál es el lugar, pues es el aeropuerto. Abusados. Siguiente. Eres un exportador mexicano que envías tu café a Portugal. El Incoterm que utilizarás es FAS y pactas la entrega en el muelle del puerto de Veracruz. En el momento en el que subían la mercancía al barco, algunas cajas se dañaron. ¿Quién es el responsable de los daños que sufrió la mercancía? ¿El vendedor o el comprador? No, comprador, abusados ahí. Importamos árboles de Navidad de Taiwán. La mercancía salió de Shanghái al puerto de Manzanillo utilizando el Incoterm SIF. La mercancía se dañó camino a Querétaro. El importador solicitó a la compañía de seguro la reparación del daño. ¿Fue correcto llamar a la aseguradora? Sí, porque la mercancía se dañó. No, el seguro solo protege la mercancía hasta el puerto de destino. ¿Cuál de las dos opciones? Exacto, porque solamente protege hasta el puerto de destino. Y la última, exportamos camisas a Ottawa, Canadá. Durante su transportación, la mercancía se dañó. Además, llamaron al importador para que se realizara el pago de los impuestos de importación.
Si el Incoterm pactado era DDP, el importador debía pagar los impuestos aduanales y el daño de la mercancía. No es responsable del vendedor pagar los impuestos aduanales y el daño en la mercancía. Sí es responsabilidad del comprador pagar los impuestos aduanales y el daño de la mercancía. ¿Cuál era la respuesta correcta? Exacto. No es responsabilidad del vendedor. Perfecto. Ok. Muy bien, chicas. Pues más o menos esto es lo que se trabaja con los Incoterms. Entonces, tomen nota porque, bueno, este tipo de ejercicios les va a permitir entender cuál es la responsabilidad que tiene el comprador y el vendedor. Aquí, pues, básicamente, pues los Incoterms sabemos que nacieron en 1936 por la Cámara Internacional de Comercio o la famosa International Chamber of Commerce. Y el objetivo que tienen de estos Incoterms básicamente es contribuir a la normalización, la seguridad jurídica en las operaciones de compraventa internacional para que podamos homogenizar lo que es la entrega de las mercancías. Desde 1936 hasta el 2020, llevamos 9 ediciones de estos Incoterms. Acuérdense que los Incoterms se renuevan cada 10 años. Y estas versiones son, bueno, se renuevan debido a que hay adaptaciones en las prácticas comerciales, a los avances tecnológicos, a los procesos documentales, a la información de los medios de pago internacional y sobre todo también en la parte de los procedimientos aduanales. Entonces, todo esto embarca o trabaja los Incoterms. Bien, ¿qué regulan los Incoterms? Pues la forma y lugar de entrega de la mercancía, porque yo te voy a decir en qué estoy obligado y en el lugar en donde voy a estar yo obligado a. También nos dice la transmisión de los riesgos. ¿Por qué? Porque nos dice quién es el comprador, quién es el vendedor. También nos dice quién asume algunos gastos, es decir, en la parte de los costos, ¿no? ¿Quién tiene que pagar qué? Y sobre todo las obligaciones documentales. Esto viene mucho a la... Bueno, aquí voy a hacer un comentario porque independientemente de que yo tenga un Incoterm ex-works, es obligación del vendedor proporcionar los documentos de la factura comercial. No puede no existir una factura comercial, aunque sea un ex-works. La mercancía debe de viajar con una factura. Entonces, esa siempre va a ser una obligación del vendedor. Ahora que obviamente los documentos del transporte se van a ir moviendo dependiendo del tipo de Incoterm que estemos pactando. Entonces, bueno, en cuestión de obligaciones documentales, siempre va a ser la obligación del vendedor proporcionar una factura comercial. Ok, bueno, ahora, ¿qué no son los Incoterms? Porque bueno, aquí ya vimos qué es lo que regulan, qué es lo que trabajan, pero también deberíamos de entender qué no son, porque también eso es muy importante mencionarlo. Y bueno, aquí básicamente podemos decir dos cosas que con los Incoterms de qué no son. En primer lugar, los Incoterms no son leyes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque lo haya creado un organismo como es la Cámara Internacional de Comercio, no son leyes. En cualquier momento tú puedes decidir no utilizarlos. No es algo que a fuerzas necesites para realizar una compraventa internacional o pactar un envío internacional. No son obligatorios entre las partes. Entonces, si por ejemplo, si tú quisieras agarrar y decirle a tu comprador, pues voy a utilizar el Incoterm y el comprador te dice no, pues lo siento mucho porque no es una obligación aceptar un Incoterm. Y no sustituyan una ley en el contrato. Eso es muy importante. Cuando se hace un contrato de compraventa internacional, es importante comentar
que los contratos de compraventa internacional se rigen por una ley de un país que ambas partes estipulen. Entonces, bueno, el Incoterm viene a ser un complemento a lo que están manejando en los contratos, siempre y cuando vayan a utilizarlos para establecer lo que mencionamos, ¿no? Lugar, entrega, transmisión de riesgos, costos y obligaciones documentales. Bueno, ahora, otro punto importante, un Incoterm no te va a definir el costo de una mercancía, eso es muy importante, pero sí ayuda a generar un precio de una mercancía. ¿Por qué? Porque tú tienes un precio del producto, si hacemos una cotización internacional, tu producto puesto en fábrica, que sería el costo Edwards, incluye todos los costos de producción, por así decirlo, más el envase, más el embalaje, más a lo mejor tu, ¿qué será? Vamos a decirlo hasta ahí, porque está puesto en fábrica. Pero a partir de que te mueves y vas a, voy a moverme a la siguiente, a esta parte. A partir de que tú vas avanzando aquí en la parte de la cadena, los Incoterms, ¿qué pasa? Ese precio que tú tenías puesto en fábrica se va moviendo y va incluyendo otros gastos que ahí es conveniente comentar quién es el responsable de pagar esos gastos. Entonces, eso es muy importante. Ahora, entonces, pero ojo, no es que defina qué se va a pagar, más bien indica quién es el responsable de pagar cuál o tal concepto, ¿ok? Ahora, vamos a revisar cómo se deben utilizar los Incoterms, cuál es la redacción correcta, porque, bueno, en los ejemplos que yo les puse para revisar la comprensión del tema, si se fijan, yo no puse una redacción como la que tiene abajo, simplemente ponía FCA tal, pero lo indicado es poner el Incoterm, poner el lugar de destino designado y poner la referencia de la versión que estamos utilizando. Yo aquí les puse 2010 porque tú puedes estipular en el contrato de compraventa cuál es la versión que quieres utilizar. Pero los Incoterms normalmente te recomiendan que sea la más vigente. Ahora, si tú no pones qué versión estás utilizando, corres el riesgo de que si hay una disputa internacional, si hay una diferencia que digan que no se pueda establecer quién tiene la responsabilidad, pudiera ser porque a lo mejor el Incoterm ya no existe, pudiera ser porque él está utilizando una versión actualizada y a lo mejor esa parte de lo que fue ese cambio entró en la nueva versión. Entonces, bueno, es muy importante poner la versión que estamos utilizando. Ahora, en la parte donde dice lugar de destino designado, hay que ser lo más específico, porque, por ejemplo, aquí yo nada más estoy poniendo en el ejemplo Terminal Marítima de Valencia. Si yo tuviera la dirección, inclusive a lo mejor el lugar específico y todo, adelante, lo puedo poner así. Y hasta es mejor porque está claramente definido que la responsabilidad de a dónde voy a llegar a recoger, a dejar esa mercancía. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, un punto importante, los Incoterms son válidos cuando establecemos, cuando lo mencionamos en un contrato de compraventa internacional o cuando existe un documento físico o un lugar en donde se clarifique, se indique que vamos a utilizarlos. Si no está perfectamente mencionado que se van a utilizar, pues no puede haber una responsabilidad,
Aunque yo lo ponga en la factura, no hay una responsabilidad. Pero siempre y cuando exista, bueno, ya sea un contrato de compraventa o un acuerdo, es cuando realmente podemos decir que estamos utilizándolos. ¿Qué más? En los Incoterms también nos van a decir quién asume qué, es decir, en cuestión de la responsabilidad para el transporte, quién hace lo que les mencionaba, embalaje, empaque, estiba, maniobras de carga y descarga, despacho aduanal, pero ojo, aquí quiero ser muy clara porque también vuelvo a repetir. Mencionábamos que hay una situación de documentos, pero obviamente el que contrata el transporte tiene la documentación. Pero sí es importante que si la otra parte los va a utilizar, los ponga a disposición, porque el otro va a hacer algún tipo de situación, como por ejemplo, si es un transporte nacional que va a llegar a una terminal de aeropuerto, pues obviamente necesita los papeles para que se pueda subir al avión, si no, no va a haber esa situación de poderlo manejar. ¿Ok? Bueno, es muy importante que no utilicemos lo que se les llama o lo que pueden llegar a ustedes a checar como las variantes en las reglas de Incoterms. Hay términos o inclusive pudieran llegar a utilizar lo que se llaman bueno, en Estados Unidos se conoce como raft. Y bueno, estos son términos que ellos utilizan precisamente como para adaptar. Ya ven que los estadounidenses son muy renuentes, perdón, a utilizar lo que hay internacionalmente y ellos generan sus propias versiones. Entonces, bueno, lo conveniente es mencionar que se va a utilizar Incoterms y no otras variantes, porque por ejemplo, X-Words Loaded pues no existe ni tampoco that unloaded. Entonces es muy importante mencionar que solamente vamos a utilizar las reglas Incoterms. Bien. Ahora tenemos 4 categorías en donde se agrupan estas reglas. Tenemos la E, la F, la C y la D. Esta es una manera en la que podemos agruparlas. Y cada una de estas categorías o reglas están nombradas así por la inicial de las siglas y por el lugar de entrega de las mercancías. Si ustedes se fijan, Network es lo más básico, es la mínima responsabilidad para el vendedor y conforme vamos aumentando estas reglas, llegamos a D, que es la máxima responsabilidad para el vendedor porque es entrega total de la mercancía, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que pues en la E lo que vamos a hacer es las entrega en las instalaciones del vendedor. No hay ninguna cuestión en cuanto a carga y descarga, simplemente es ponerla a disposición. Si llegara a suceder que el comprador quisiera que el vendedor le cargara la mercancía, pues se tendría que establecer que el riesgo es por cuenta del comprador, porque no hay en Xword una responsabilidad del vendedor de hacer eso. Entonces, si pasara un accidente, es por cuenta del comprador, siempre. Ahora, en las reglas F, aquí lo importante es que la entrega es sin pago del transporte principal. Cuando hablamos de pago de transporte principal, hay que tomar en cuenta lo que es qué tipo de transporte vamos a utilizar. Principal es el internacional normalmente. Y bueno, aquí también hay que decir que la empresa vendedora va a entregar la mercancía en el medio de transporte que el comprador elija como el transporte principal, ¿sale? En el lugar, y todavía estamos en origen, no nos hemos movido del país de origen, eso es un punto importante. Cuando estamos en las reglas C, el vendedor va a contratar el transporte principal hasta el destino
pero todo el riesgo de la mercancía va a ser adquirido por el comprador. Eso es muy importante. Y, perdón, todo el riesgo todavía sigue siendo del vendedor. Después, en las reglas, aquí también es bien importante que revisemos en el caso de las reglas de que todos los costos y riesgos son se deben de asumir todos los costos y riesgos para llegar hasta el destino. Entonces, básicamente es responsabilidad 100% del vendedor. Entonces, ahí hay que tener esa parte en cuenta. Bueno, ahora, también recordemos, bueno, los Incoterms se identifican por la abreviatura de las 3 primeras letras de la palabra y que pues están resumiendo el significado de lo que es el concepto en inglés. Eso también es importante mencionarlo. Y bueno, aquí, bueno, yo les mencionaba o yo les decía que ustedes podrían utilizar diferentes tablas para manejar y para comprender cuáles son los conceptos que involucran, cómo se mueve el Incoterm, de tal forma que tú pudieras entender cuál es la responsabilidad del comprador y vendedor. Para mí siento que es más fácil que tú te aprendas qué es lo que tiene que hacer el comprador, qué tiene que hacer el vendedor, y sobre eso después vayas a lo mejor añadiendo qué no tiene y qué sí. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, el despacho aduanero, ¿quién sí tiene que hacerlo? ¿Quién no lo tiene que hacer? Pero tuvo que haber llevado la mercancía para que se pudiera hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a llegar un momento en que el vendedor tiene que hacer el despacho aduanero, pero todos esos gastos los asume el comprador, aunque la mercancía todavía está en origen, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones es que te permiten entender qué va a hacer quién. Y sobre todo, muy importante, entender la parte del riesgo. El riesgo aquí es muy, muy importante, porque si no sabemos identificar qué acción genera un riesgo para eso implica el pago de una mercancía, inclusive también el designar quién tiene la responsabilidad sobre algún error en ese sentido. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. A mí me gustaría saber cuáles fueron sus dudas para ver por qué hubo tantos errores en lo de los ejercicios. Yo no entendí muy bien cada importante. Bueno, pues, solo como el video nos hablaba más que nada del grupo, entonces yo como que entendí como que todos hacían lo mismo. Ok. Entonces, pues, no pensé que cada uno tenía función diferente. Ok. ¿Y acá? El C. Bueno, yo entendí que son como parecidos. No tienen ciertas cosas que lo diferencian. Ok, cada uno tiene diferentes situaciones en situación de la responsabilidad que tiene cada uno. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos los que son, o podemos también agrupar a los Incoterms en varias categorías, no nada más en las 4 de acuerdo a las siglas de su nombre, sino también a los medios de transporte que se utilizan. Transporte multimodal, EdgeWorks, FCA, CPT, SIP, DAP, DPU y DDP. También tenemos en transporte marítimo y vías navegables interiores, FOB, FAS, CFR y SIP. Entonces, es bien importante identificarlos porque
error garrafal que les pueden hacer sus profesores. No hay FOB Laredo. No hay FOB Laredo. ¿Por qué no hay FOB Laredo? No, pues claro que existe Laredo, pero ¿por qué no puede ser FOB Laredo? Dios, les voy a dar un mapa de la República de Estados Unidos. Primero porque es frontera. Laredo, Texas. Señoritas abusadas. No puedo tener un FOB Laredo porque es marítimo. Pónganme un FCA, pónganme un DAP, pónganme un, inclusive si quieren un CPT, pero no un FOB Laredo. Abusados son los, ya ven, se los pueden chamaquear así. Entonces, es la importancia también de identificar el medio de transporte con el Incoterm que puedo utilizar. Porque, vuelvo a repetir, no puedo poner un FOB Laredo. ¿Cómo? Eso no se utiliza ahí. Ok. Bien, entonces, el día de hoy vamos a utilizar el tiempo que nos queda para ir viendo las características de los Incoterms. Vuelvo a repetir, es muy importante que te los aprendas para que puedas, ahorita es aprenderlos. Después va a ser que tú identifiques cuáles son esos gastos que se utilizan o que están inmersos en cada uno para que tú veas si tienes, porque esto también es muy importante. En la parte de contribuciones de comercio exterior, en la parte de los impuestos, para nosotros poder llegar a ese punto, tuvimos que sacar lo que se conoce como el valor en aduana de la mercancía. ¿Y cómo obtengo el valor de la aduana de la mercancía? Pues conociendo que cuáles son los gastos que generan estos Incoterms. Si yo no sé cuál es, cuánto me costó el flete, cuánto me seguro, si me están cobrando maniobras, todo ese tipo de cosas. Y yo, porque eso también es algo muy importante. La ley aduanera nos estipula que el valor en aduana de la mercancía es hasta el primer punto de entrada al país. Entonces, mi pregunta es, ¿yo tendría que pagar el cruce de Nuevo Laredo a Laredo? E incluirlo como parte de los Incoterms. El cruce de Nuevo Laredo a Laredo. ¿Se tiene que pagar? Claro que se tiene que pagar, porque te va a decir el agente banal, ajá, ¿y cómo lo pago? Paso, señorita, tenemos que pasarlo. Tienes que pagarlo, pero mi pregunta ¿es un gasto incrementable? ¿Es un gasto de los Incoterms? ¿Quién es el obligado a pagarlo? ¿El vendedor o el comprador? Y se tendría, y vuelvo a repetir, la ley aduanera te dice que es en el primer punto de entrada al país. Entonces, en este caso es Nuevo Laredo a Laredo. Laredo, México, es el primer punto de entrada al país. Tengo que hacer el cruce. ¿Pero quién lo paga? ¿Comprador o vendedor? Y eso lo tengo que declarar ¿en dónde? En el pedimento. ¿Por qué? Porque es un gasto incrementable. Todavía no estoy llegando al país. Cuando la mercancía cruza y pasa a México, es decir, si fuera de Laredo a Puebla, ese gasto yo ya no lo tengo que pagar. Pero entre México y Estados Unidos, claro. Entonces, ese tipo de situaciones es cuando también tenemos que saber, lo pagamos porque, ojo, muchas veces ese es donde la gente se equivoca y cuando generan los incrementables en el pedimento para sacar el valor en aduana, ahí vienen los errores.
Y ahí es en donde salen mal y se pagan menos impuestos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hicimos una correcta indicación de cuáles son los gastos que tenemos que pagar. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a empezar con esto. Ex-works. ¿Cuáles son? Primero, pues el vendedor va a entregar las mercancías en sus instalaciones. No las va a cargar, tiene que entregar documentos para despacho aduanal. Sí, ahí yo nada más pondría factura comercial. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a hacer esta, voy a regresarme aquí. Aquí está, miren,